Los últimos datos nos dicen que la edad media del primer teléfono móvil en España es de 10 años y 9 meses. Empiezan a experimentar justamente un rechazo, un temor, incluso puede haber pánico a ir al colegio. Es más interesante reírnos con el otro y no reírnos del otro. Imagina que pudieras entender todo lo que pasa en los silencios de tu clase, en esas miradas que se cruzan y, sobre todo, imagina que pudieras saber lo que ocurre dentro de esas pantallas que tus alumnos no dejan de mirar ni un segundo. Para muchos, un móvil en el aula es solo una distracción, pero también a veces es un síntoma. Solo tienes que mirar con atención. El acoso ya no se queda en el patio, ahora se mete en los bolsillos y acompaña a los chavales a casa las 24 horas del día. Bienvenidos a Campus Unir, donde hoy intentamos descifrar qué hay detrás del ciberacoso y las adicciones digitales, empezando por saber qué es. Bueno, el acoso escolar hace referencia a un patrón de comportamiento violento, intencional, caracterizado por la desigualdad de poderes que se produce de forma repetida y prolongada en el tiempo. La persona que agrede lo hace con la intención de dañar. Busca a una persona, a un niño, una niña o un adolescente que percibe más débil, ya sea por condición étnica, condición económica, por alguna característica física o por cualquier característica que lo lleve a percibirlo como más débil y que lo puede, agredir de forma repetida y prolongada en el tiempo. Intención de hacer daño y desigualdad de poder. Dos factores que destaca en las dinámicas de acoso Jaime Humberto Moreno, doctor en psicología y profesor investigador de la Universidad Católica de Colombia. Ya no hablamos de la típica pelea puntual. El acoso se ha vuelto digital. Grupos de WhatsApp diseñados para excluir y algoritmos que amplifican la humillación. Y hay un grupo que lo sufre con una dureza especial, los alumnos con necesidades especiales. Desafortunadamente, los niños con diversidades funcionales, con características de discapacidad intelectual, espectro del autismo, problemas del aprendizaje y algunos también con problemas sensoriales, tienden a ser excluidos justamente porque tienen una característica que se considera no normativa, llamémoslo así. Las consecuencias que generan es que afecta su autoestima, tiene dificultades para integrarlos socialmente y además impacta el rendimiento académico, que ya no solamente se explicaría por las dificultades que presentan a nivel cognitivo, sino también por las secuelas emocionales y motivacionales que se generan fruto justamente del acoso escolar. Hablamos de niños que tienen pánico a cruzar la puerta del colegio. Su autoestima se rompe y, lógicamente, su rendimiento se desploma. Ese miedo real, el que te encoge el estómago, se resume en una frase que ningún padre, ningún profesor debería oír. Parece que el título que le pusieron tristemente refleja el temor y la angustia que vive un niño cuando es víctima del acoso escolar. Dice allí: mamá, me quiero ir de este colegio. Cuando ya percibe que es un maltrato sostenido y que considera que no tiene los recursos suficientes para poder enfrentar esta situación. Lo que señalan los investigadores básicamente es que los niños con diversidad funcional que son víctimas del acoso empiezan a experimentar justamente un rechazo, un temor, incluso puede haber pánico a ir al colegio, y podrían ser incluso señales para que los padres pudieran estar atentos de posibles indicadores de que este niño está siendo violentado en el entorno escolar. Mamá, me quiero ir. Cuando un alumno llega a ese punto es que el sistema ha fallado. Y lo peor viene cuando esa angustia les supera. Cuando no saben cómo gestionar tanto dolor, porque algunos buscan una salida de emergencia desesperada. Cuando un niño está siendo víctima del acoso y ciberacoso, empieza a experimentar emociones como angustia, ira, tristeza, las cuales percibe que no puede manejar, como que lo desbordan, y entonces la estrategia que tiene a la mano es hacer la conducta autolesiva, ya sea a través de cortes, golpearse, aruñarse, escarearse, etcétera, lo cual genera una sensación temporal de disminución de ese malestar, pero con el tiempo vuelven a surgir estas emociones y vuelve a enfrascarse en un patrón de autolesión. Es un círculo vicioso, una forma de anestesiar el dolor con más dolor, que solo genera más problemas. Pero claro, ¿cómo podemos pretender que gestionen mejor estas situaciones si aún no tienen herramientas?
En el ámbito del ciberacoso o las adicciones digitales, hablamos de víctimas muy jóvenes. ¿Cuánto? Alejandra Barreiro, directora del Máster en Atención Educativa y Prevención de Conductas Adictivas de UNIR, tiene el dato. Los últimos datos nos dicen que la edad media del primer teléfono móvil en España es de 10 años y 9 meses. Como veis, es una exposición digital temprana que llega pues mucho antes del completo desarrollo de esas habilidades de autorregulación que son necesarias para un uso saludable de estos dispositivos. 10 años, niños que apenas están empezando a entender el mundo, con acceso total a Internet en el bolsillo. Ante esto, muchos docentes se sienten solos. ¿Prohibimos? ¿Vigilamos? Para Samantha Hurtado, mentora académica de tecnología Edinun Ecuador, el enfoque no es el dispositivo, sino algo mucho más humano. Que hoy en día no estamos abordando solo un problema tecnológico, sino estamos enfrentando un desafío profundamente humano, que es de tratar de hacer y indicar sobre todo el uso adecuado de las tecnologías para que tanto los docentes como padres de familia y sobre todo los estudiantes aprendan a darle este uso correcto, porque tenemos que tener en cuenta que la tecnología o la inteligencia artificial no nos vienen a suplantar como seres humanos, al contrario, las inteligencias artificiales vienen a fomentar lo que es la inteligencia del ser humano. No es solo tecnología, es alfabetización, es enseñarles a convivir. Y aunque a veces veamos la inteligencia artificial como una amenaza, hay gente como Angélica Agudelo, ingeniera en sistemas y desarrolladora de software en Truora, que está demostrando que puede ser justo lo contrario, una herramienta para protegernos. Existen ya, de hecho, tecnologías que detectan dinámicas de acoso. Lo que hicimos fue trasladar desde estudios que se hicieron de acoso, donde se estudiaba el lenguaje español, palabras peyorativas, y lo trasladamos al contexto digital. Entonces, lo que hicimos fue, con estos estudios previos de acoso, construir un set de palabras que nos permitieran entrenar modelos de aprendizaje máximo que nos permitieron hacer la detección. También, cuando encontramos los tweets que contenían ciberacoso, los expusimos a un panel de expertas que nos ayudaron a hacer como la clasificación de estos tweets. Usar la tecnología para cuidar a las personas, eso está bien, es bueno, esperanzador, pero no nos engañemos, la IA no va a sustituir tu ojo clínico en el aula, porque el límite a veces es difuso. Por ejemplo, gran parte de esta violencia empieza con algo que parece inofensivo, como una broma. El problema es saber dónde está el límite. El humor es una habilidad social avanzada y no la debemos perder, la debemos cultivar. Y es más interesante reírnos con el otro y no reírnos del otro. Reírse con alguien, no de alguien. Parece una diferencia sutil, pero es la que marca la convivencia. Si sientes que los protocolos de siempre se quedan cortos y que necesitas herramientas reales para detectar esto antes de que explote... El niño va experimentando diferentes hitos del desarrollo a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel social. Identificar también estas actitudes o estas señales va a ser clave para poder prevenir y luego para poder actuar. Una conducta adictiva no llega de golpe, es decir, se pasa de un uso a un abuso y a una adicción. Por tanto, esa conducta va aumentando en intensidad, en frecuencia y va provocando cada vez más limitaciones en la vida cotidiana. Un cambio de humor, una nota que baja sin motivo, un alumno que se aísla. Son señales de socorro que no podemos ignorar. No se trata de ser expertos en informática, sino de ser los arquitectos de un sitio donde nuestros alumnos se sientan seguros. La tecnología no ha venido para destruirnos, sino para construirnos como personas, para aliar todas estas inteligencias que nosotros como seres humanos y que sobre todo no podemos dejarlas de lado y alcanzar el ideal máximo, que es de construirnos en ese ser humano empático, emocional, que respeta y quiere a su sociedad y busca sobre todo el bien común. De esto trata la educación hoy, de usar lo que tenemos para construir una sociedad más empática. En UNIR sabemos que no estás ahí solo por un título. Estás aquí porque quieres saber qué hacer cuando un alumno te necesite de verdad. Si quieres dar ese paso, infórmate sobre el Máster de Atención Educativa y Prevención de Conductas Adictivas entrando en unir.net. Porque para proteger hace falta algo más que buena voluntad. Hace falta formación. Nos escuchamos en el próximo Campus UNIR.